A Nidia Pesantes, representante de ONU Mujeres. Muy buenos días a todas las asambleístas, a todos los asambleístas, especialmente a la mesa de la presidencia, a las autoridades de la digna función legislativa de nuestro país, del Estado ecuatoriano. Gracias. Agradecemos la invitación que se ha hecho a la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de Mujeres, ONU Mujeres, para aportar en este debate al fortalecimiento de un Estado democrático como es el Estado ecuatoriano, que necesariamente tendrá que incluir la igualdad entre mujeres y hombres. Recordamos brevemente que la Organización de las Naciones Unidas, de la que soy parte, y especialmente ONU Mujeres, que es una de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, nace para mantener la paz y la seguridad internacionales, nace para fomentar relaciones de amistad entre las naciones, para realizar la cooperación internacional en la solución de problemas y el estímulo al respeto de los derechos humanos, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Como es de su pleno conocimiento, señoras y señores asambleístas, Ecuador es Estado parte de la Organización de las Naciones Unidas y, vale recordar, es uno de los estados fundadores de las Naciones Unidas. Como también es de su conocimiento, el marco jurídico que rige a las Naciones Unidas es producto del acuerdo de los estados parte, es decir, cada instrumento internacional que firman los estados que forman parte de las Naciones Unidas es aprobado libre y soberanamente por cada uno de esos estados. Y de otra parte, cada estado, para aprobar, cuando firma un instrumento internacional, se compromete a cumplirlo. Los tratados y convenciones son de carácter vinculante para los estados que los han firmado y ratificado, y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, como las cartas, las declaraciones o resoluciones, si bien no son vinculantes jurídicamente hablando, son de obligación del Estado cumplirlos como un compromiso moral y como un acto de buena fe en el concierto internacional de naciones. Los estados que firman un tratado internacional adquieren entre sus obligaciones el deber de adecuación legislativa, es decir, los estados, una vez que firman un convenio o un tratado internacional, se comprometen a adecuar su legislación, a adecuar su norma, a adecuar su política pública, sus programas, la asignación de su presupuesto al cumplimiento de estos compromisos que soberanamente ha adquirido. Es importante mencionar que todos los instrumentos de derechos humanos son los acuerdos mínimos a los que llegan los estados en las Naciones Unidas. No son los máximos en derechos humanos, son los mínimos a los que cada país se compromete. ¿Y por qué los mínimos? Por la diversidad de países que conforman las Naciones Unidas, por su tradición, por su cultura, por sus costumbres, por su historia. Entonces, llegar a un acuerdo en el concierto internacional de naciones requiere de consensos, de debates, de discusiones y de establecer una plataforma mínima para que los seres humanos que habitamos los territorios de los países podamos ejercer nuestros derechos. Y esos acuerdos mínimos son firmados por cada estado sin coerción, son firmados soberanamente, son firmados libremente, de acuerdo a la vocación de cada estado. El Estado ecuatoriano ha demostrado en el Concierto Internacional de Naciones su vocación por la democracia, su vocación por los derechos humanos. En el caso de los instrumentos vinculantes, como son las convenciones, se cuentan con comités especializados de derechos humanos que de manera periódica revisan los avances de los Estados parte en materia de derechos humanos. Para el tema que hoy nos convoca, traemos a este plenario la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos. Los comités de expertos y expertas de estos dos comités coinciden en recomendar al Estado ecuatoriano que tome las medidas necesarias para incrementar el número de mujeres en la vida pública del país. Tenemos entonces la recomendación específica al Estado ecuatoriano, a su informe 8º y 9º, en el que el comité se expresa así del Estado ecuatoriano, se dirige así al Estado ecuatoriano. El comité encomia al Estado parte por haber adoptado un sistema de paridad entre los géneros y alternabilidad de candidatos y candidatas en las listas electorales para las elecciones pluripersonales. Sin embargo,
observa con preocupación que la representación de las mujeres en las elecciones unipersonales y en los órganos políticos locales sigue siendo limitada, especialmente en el caso de mujeres afrodescendientes e indígenas. El comité recomienda al Estado ecuatoriano que adopte las medidas para aumentar la participación de las mujeres en elecciones unipersonales y en órganos políticos, especialmente en el nivel local. El próximo marzo, en marzo de 2020, Ecuador rendirá su nuevo informe al Comité de Expertos y Expertas de la CEDAW. El Ecuador tiene la oportunidad de presentar como un avance en este informe las medidas que puede tomar con la reforma que ahora se está planteando para el Código de la Democracia. Cómo conseguir, cómo garantizar que el espíritu de la Constitución se plasme en el Código y eso se plasme en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Por otra parte, la recomendación del Comité de Especialistas del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos observa al Estado ecuatoriano lo siguiente. El Estado parte debe continuar e intensificar sus esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la legislación y de las políticas sobre igualdad de género existentes, con miras a alcanzar la plena igualdad de derechos entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito laboral. Debe también adoptar medidas efectivas para aumentar la participación de las mujeres en los cargos de elección unipersonal y nivel local. Es decir, los dos comités de especialistas de estas dos convenciones hacen la misma recomendación al Estado ecuatoriano. Y como dije hace un momento, el Estado ecuatoriano tiene la posibilidad de, en este informe para el año 2020, mostrar su avance específicamente en esta recomendación. Entre los instrumentos internacionales no vinculantes, el Ecuador ha firmado la Plataforma de Acción de Beijing, que en su esfera G plantea la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, que tiene dos objetivos. El objetivo 1 es adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. Y el segundo objetivo estratégico de esta plataforma, firmada por el Ecuador, plantea aumentar la capacidad de las mujeres de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos. Por otra parte, en nivel regional, hablando ya de las Américas, Ecuador es Estado firmante de la norma marco para consolidar la democracia paritaria. El Par Latino, a finales del año pasado, aprobó la norma marco para consolidar la democracia paritaria. Si bien las normas aprobadas por este espacio intergubernamental no son vinculantes, sí son un marco de referencia que aporta la transformación de la norma de los países que lo conforman y además coadyuva el cumplimiento de los instrumentos que sí son vinculantes para el Estado ecuatoriano. El Par Latino, a finales del año 2015, aprobó esta norma. En este marco se establece que para aplicar la norma se entenderá por democracia paritaria el modelo de democracia en el que la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres son ejes vertebradores de las transformaciones que asume un Estado responsable e inclusivo, y que tendría como fines, primero, el establecimiento de un nuevo contrato social y forma de organización de la sociedad por el cual se erradique toda exclusión estructural y en particular la exclusión de las mujeres y las niñas. Y segundo, plantea un nuevo equilibrio social entre mujeres y hombres en el que ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida pública y privada. Este código puede aportar en la parte política de este planteamiento, que es el tema que nos convoca. La norma, en su artículo 22, literal A, establece como obligación de los estados que lo firmaron garantizar la libre igual participación política de las mujeres y de hombres, así como la composición paritaria en todas las instancias de dirección interna, tanto en la estructura de poder como en la toma de decisiones, incluidos los organismos responsables de velar por el desempeño ético en todos los niveles jerárquicos, funcionales y territoriales. Pero no solamente el marco jurídico internacional ampara las reformas que están proponiendo el Movimiento de Mujeres y el Consejo Nacional Electoral. También la Constitución tiene un principio específico de paridad en su artículo 65, que ustedes la conocen mucho mejor que nosotras. El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión y en los partidos y movimientos políticos, en las candidaturas a
las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial. ¿Cuál es la situación actual? ¿A qué estamos enfrentadas y enfrentados los ecuatorianos y ecuatorianas frente a este marco jurídico que demanda paridad y que el Ecuador es uno de los estados que ha llevado la bandera de la paridad en la región de América Latina y el Caribe? ¿Qué pasa cuando contrastamos la igualdad formal con la igualdad sustantiva, con la igualdad real entre mujeres y hombres? Para el proceso electoral de las dignidades territoriales del Ecuador, este marco jurídico obliga a todas las candidaturas a que estén representadas en un 50% de mujeres y hombres, en un sistema cremallera. Pero el sistema electoral, tal como está planteado, no posibilita el cumplimiento de esta norma y el resultado es que alrededor del 40% del total de candidaturas locales de mujeres fueron mujeres, es decir, no llegamos al 50-50. Y esto hace que haya una diferencia de prácticamente 16 puntos entre las candidaturas de mujeres y hombres. Las mujeres alcanzaron con esta desigual participación un 25% de cargos y los hombres un 74.6% de cargos. Las desigualdades más fuertes se encuentran en las dignidades a alcaldías y prefecturas, que son justamente en donde encontramos las diferencias más grandes en las candidaturas. Los candidatos de las candidaturas a prefecturas, alrededor del 86, redondeo el número, por ciento, fueron candidatos y solo el 13, casi 14% fueron candidatas. A las alcaldías el número es aún peor. Prácticamente el 88% de candidaturas a alcaldías fueron hombres y solo el 12% de candidaturas fueron mujeres. Esto da un resultado de 9-1. Es decir, estamos muy lejos del 50-50 que plantea la norma jurídica, que plantea el Estado ecuatoriano, que plantean los instrumentos internacionales de derechos humanos. A la hora de aterrizar en la realidad, tenemos una diferencia sustantiva que ponemos en su consideración para que se tome una medida que haga que esto pueda ser cambiado. ¿Por qué sucede esto? El sistema electoral está basado en listas abiertas, lo que permite que la persona votante organice la lista de candidatos y candidatas y no respete el mandato constitucional y no respete el espíritu de paridad. Segundo, las listas generalmente están encabezadas por hombres, lo que resta posibilidades de elección a las mujeres. Tercero, la conformación y tamaño de la circunscripción electoral, cuando éstas plantean listas impares, el número de hombres supera al número de mujeres candidatas en la mayoría de los casos. Hemos visto que hay 16 puntos de diferencia. Existen circunscripciones en donde hay una candidatura, y es el caso de concejalías en territorios muy pequeños o circunscripciones pequeñas. En estos casos, esta generalmente es asumida por un hombre. Y por último, las candidaturas unipersonales, como es el caso de alcaldías, no tienen norma obligatoria de paridad. Por lo tanto, la mayoría de candidatos se mantienen siendo hombres y la mayoría de electos son hombres. Si no se reforma el código considerando estos aspectos básicos en los que se coincide con las propuestas del Consejo Nacional Electoral, y es lo que plantea el movimiento de mujeres de este país, decíamos, las leyes, no podremos estar de acuerdo con el marco constitucional. Las leyes y normativas de un país hacen que la Constitución se viabilice. El papel de ustedes, señoras legisladoras, señores legisladores, es justamente viabilizar la aplicación de la Constitución, hacer que la norma madre de este país sea una realidad, hacer que esta norma madre sea respetada y sea la que guíe la convivencia de los ecuatorianos y ecuatorianas, de las personas que viven en este territorio. Frente a estos nudos críticos, para garantizar que el marco constitucional se cumpla y que las recomendaciones del marco jurídico internacional sean acogidas por el Estado tal como el Estado ha declarado quiere que sean, las propuestas de las mujeres del país y de la función electoral plantean, por un lado, que el sistema electoral que prevé el voto personalizado y múltiple cambie y dejemos las listas abiertas por un voto que vuelva a las listas cerradas. Por otro lado, se propone que en el caso de asambleístas provinciales, del total de listas que propone cada organización política, se inscriban en un 50% hombres y en un 50% mujeres, que en el caso de alcaldes
y prefectos, del total de candidaturas que las organizaciones inscriban a nivel nacional, el 50% para cada dignidad deben ser mujeres. Esta es una obligación de los partidos políticos, de los movimientos políticos y del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal, velar y verificar si es que logramos cambiar el código. Además, se plantea que en cada provincia del total de listas que cada organización inscriba, el 50% debe estar encabezado por mujeres. Esta sugerencia, legisladores, legisladoras, no es mucho. Esta sugerencia, este planteamiento está absolutamente alineado al espíritu de la Constitución. No se está pidiendo nada más de lo que la Constitución ya está mandando. Y para garantizar el cumplimiento de esta obligación de las organizaciones políticas, se prevé que entre una de las causales para negar la inscripción de las candidaturas, se plantee que las listas que no mantengan de forma estricta este planteamiento de equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre mujeres y hombres, sea una de las causales que evite la inscripción del partido de la lista de ese partido. Otras limitaciones para la participación política de las mujeres que este código puede aportar a superar es que las organizaciones políticas hasta el momento no tienen una corresponsabilidad cuando no cumplen las medidas que se plantean, especialmente las medidas afirmativas, para garantizar no solamente el número de mujeres, sino también nivelar la brecha en la formación, en la constitución de redes, en el acceso a la campaña, en la redistribución del fondo de campañas para las mujeres. Por ello se propone que la paridad pase por la estructura de las organizaciones políticas, tanto de los partidos como de los movimientos, que las directivas tengan mujeres y hombres en paridad, como manda la Constitución, y que se desarrollen medidas afirmativas dentro de los movimientos y partidos para que las mujeres de los partidos políticos, de los movimientos políticos, sean candidatas idóneas a representar esos movimientos de esos partidos. Estas medidas afirmativas son base del proceso democrático del país, pues los partidos políticos y los movimientos políticos son pilares estructurales de la participación democrática, son pilares estructurales de un Estado democrático, y entonces son los primeros llamados a hacer de la ley una realidad en su propia estructura, en su propio funcionamiento. Otra de las grandes limitaciones para alcanzar la paridad es la violencia política, que ha sido tipificada en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, violencia a la que ya se refirió la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Las reformas del Código deben entonces armonizarse con el marco jurídico actualizado a la luz del mandato constitucional. Por tanto, debe sancionarse todo acto de violencia política contra las mujeres y este Código debe prever los mecanismos. La humanidad, señoras legisladoras, señores legisladores, la humanidad es posible por la existencia de mujeres y de hombres. Es ilógico pensar que el resto de la tarea, es decir, el mantenimiento de la vida, la gestión de lo público, la toma de decisiones, pueda hacerse solo con hombres, excluyendo a las mujeres, si la humanidad es posible con la existencia de mujeres y de hombres. El marco jurídico internacional y la Constitución reconocen esto. Este código que viabiliza estos marcos jurídicos, tanto el constitucional como el internacional, no pueden sino encontrar los mecanismos para garantizar la paridad como un mecanismo para que la existencia de mujeres y hombres sea corresponsable en una convivencia digna de nuestra población, de la población que habita el territorio ecuatoriano, como un ejemplo para el resto del continente y para el mundo entero. Una nueva forma, un nuevo pacto entre mujeres y hombres. Muchísimas gracias por su atención, señoras y señores legisladores. Los aportes formulados